de cambios y nuevas tecnologías para el uso eficiente del agua, especialmente enfocado en Palta. Voy a separar la presentación en diferentes contenidos, partiendo por un poco de contexto, algunas cifras de eficiencia, tecnologías aplicadas a la eficiencia y al final una mirada inspiradora sobre el potencial que existe enfocado en la palta y un caso que de seguro les va a parecer súper interesante, que tiene que ver con agricultura regenerativa, que ya se está haciendo en Palta en la quinta región. Bien, como contexto, sabemos que las paltas se ubican en Chile principalmente entre la cuarta y la región metropolitana, repartida en un amplio tipo de tipos de suelo que presentan diferentes calidades y dependiendo del contexto de suelo vemos que hay algunos desafíos particulares en suelos arcillosos. Y por el otro lado, los cambios en las lluvias han estado afectando en general a todas las cuencas, a todos los sectores, y en particular acá puse 4 casos de proyección de lluvias en donde podemos ver que al 2050, según el Ministerio del Medio Ambiente, la proyección de lluvia es que vayamos a la baja y que tengamos en general un 15% menos de lluvia. Pero no es solo eso el desafío que tenemos encima. Tenemos encima también que durante el verano nuestras fuentes de agua, que son los glaciares y las nieves, están perdiendo espesor en el orden de 1 metro a 2 metros de espesor anual, y eso implica que el aporte al caudal anual durante los meses de verano podrían ser incluso menores en el futuro. Y esto es súper importante porque en un año de sequía, el aporte de los glaciares es cerca del doble que un año normal. Es decir, son nuestros salvavidas cuando estamos en sequía. De ahí viene nuestra fuente de agua principal en verano. Pero todo esto corresponde a un contexto de cuenca, y esto hay que tenerlo muy claro porque cada cuenca es distinta y cada desafío, por ende, depende de lo que está pasando en esa cuenca. En Chile tenemos 101 cuencas, cada cuenca se divide en cuencas más pequeñas y al final tenemos una multitud de contextos que están influenciando todo lo que está pasando con la producción agrícola en estos casos. Y también consideremos que hay cuencas en donde no existen cordilleras, por ende hay cultivos de palto que se encuentran en cuencas que no están alimentadas por aguas de cordillera, y eso implica que solamente dependen de las lluvias que ocurran durante el año. Para los que no están muy interesados con este concepto de cuenca hidrográfica, que es un concepto más bien geológico, para ponerlo en simple, una cuenca hidrográfica es el territorio en donde toda el agua que cae se mueve hacia un punto en común. Eso en algunos casos es desde la cordillera hacia el mar, como varias cuencas en Chile, pero también hay otras cuencas que no tienen cordillera y solamente desembocan en el mar. En el caso del Aconcagua, por ejemplo, tenemos esta gran cuenca del río Aconcagua que está separado en subcuenca y subcuenca. Cada lugar tiene una realidad distinta por cómo el agua fluye durante el año. Y si nos ponemos a mirar qué pasa abajo, en el agua subterránea, tenemos otro concepto interesante a considerar, que son los acuíferos. Los acuíferos son las reservas de agua subterránea y pueden ser libres o confinados, en el sentido de que libre se conecta con la superficie, es decir, que si vemos un lago, si vemos un río, eso es parte del acuífero, pero también hay acuíferos confinados, que son como unas cápsulas de agua que están bajo tierra y que llevan ahí por mucho tiempo. Cuando miramos a la Aconcagua de nuevo y nos metemos bajo el suelo, tenemos que en el Aconcagua existen 9 acuíferos y cada uno presenta una situación diferente. Y esto también se vincula a cómo la cuenca afecta la recarga de los acuíferos. Entonces todo esto está conectado en varios contextos que tenemos que considerar. Pero el desafío en Chile es que desde mucho tiempo hemos elevado la extracción del agua superficial. Desde el año 2013, cuando se comenzó a estudiar esto en más profundidad, se llegó a la conclusión de que en Chile, desde el Maule hacia el norte, se extrae más del 80% del agua superficial, y eso ha traído consecuencias que estamos viendo hoy, sumado a todos los cambios climáticos que estamos percibiendo. Esto es relevante y muy importante de considerar porque si es que tenemos una extracción muy alta, lo que ocurre es que estamos sacando agua del acuífero
y por ende el nivel de agua disponible en el acuífero comienza a bajar. Lo que estamos viendo acá es una representación del acuífero en donde tenemos pozos con diferentes profundidades y estos puntos indican niveles de llenado del acuífero. Cuando estamos en este punto 1, que es el punto ideal, tenemos un acuífero lleno, con un buen espesor de agua, es fácil sacar el agua, hacemos un pozo y encontramos el agua, pero cuando empezamos a extraer mucha agua, ya se nos comienza a secar el río, eh, prácticamente no se ve el río durante el año, quizás luego de las lluvias, pero en general no se ve, y aún el riego es posible, pero tenemos más costos en energía, y si es que la demanda sigue alta, bueno, seguimos agotando el acuífero, tenemos que hacer pozos mucho más profundos para encontrar el agua, el costo sube, hasta que se puede llegar a un punto en donde se agota el acuífero y solamente queda agua en surcos subterráneos en el fondo rocoso, y ahí ya es muy difícil hacer cualquier tipo de actividad. Entonces, los acuíferos podrían ser como nuestras cuentas de ahorro, porque cuando no tenemos agua en el río, no tenemos agua en los lagos, la única fuente pareciera ser que es el acuífero. Entonces, cuando se nos seca el río o cuando se nos seca el lago, eso es un indicador de que la cuenca no tiene buena salud porque estamos drenando el acuífero. Si nos vamos a este caso emblemático que se ha contado mucho, Petorca, si miramos el acuífero, tenemos que en la zona más espesa, o sea, la zona más profunda del acuífero, tenemos cerca de 150 metros de profundidad para sacar agua, y si lo cruzamos con los relatos de algunos agricultores que han estado sacando agua ahí para producción, acá les pongo un relato en particular que dice que en el año 1980 tenía pozos a 13 metros y sacaba el agua. En el 2010 tenía pozos a 45 metros aproximadamente y sacaba agua. Pero en el año 2020 estaban llegando a una profundidad de alrededor de 130 metros para sacar el agua. Si es que daba la coincidencia que este pozo estaba justo en la zona más ancha, podemos decir que este acuífero se está agotando muy rápido y está muy pronto a quedarse seco. Entonces, cuando estamos en contextos en donde el balance de agua es negativo, en el sentido de que estamos sacando más de lo que entra, el desafío es gigante. Y eso se ve reflejado en lo que está haciendo la DGA, porque cada vez que la DGA saca decretos de escasez y otros instrumentos que ya les voy a compartir, esos son indicadores de que hay algo que está malo respecto del balance del agua. Hoy estamos en el récord histórico de Chile respecto de decretos de escasez. Tenemos cerca del 50% de las comunas en Chile con decretos de escasez, que significa que hay mal escurrimiento superficial o están afectados por una disponibilidad de agua extremadamente reducida, y todo esto está afectando a un 45% de la población chilena, es decir, tenemos casi la mitad de Chile sufriendo escasez hoy. Pero también tenemos otros instrumentos como la declaración de agotamiento, que indica que la fuente de agua superficial se agotó y ya no hay derechos para entregar, y también tenemos las aguas subterráneas, los acuíferos, con zonas de restricción o zonas de prohibición. Entonces, ¿qué nos dice todo esto? Que tenemos que ir poniendo ojo porque la disponibilidad de agua está en riesgo. Y estas alertas se pueden leer si es que sabemos cómo interpretarlas bien. Comenzamos con los decretos de escasez, que nos indican que ya algo está mal. Las zonas de restricción, que es limitar la extracción de agua de acuíferos, y luego pasamos a acuíferos cerrados, que vienen luego de una declaración de agotamiento, porque ya no hay agua superficial disponible para entregar. Todo esto depende de estudios técnicos, y si se preguntan qué es la luz verde, bueno, la luz verde es que la DGA cree que todo está bien, pero eso es siempre con la información disponible. En realidad es mucho más cruda de lo que indican todos estos estudios. Entonces, luego de todo esto, si comenzamos a mirar la eficiencia hídrica y nos preguntamos si es que nos sirve integrar eficiencia hídrica en este contexto, la respuesta corta es que no nos sirve porque estamos a un ritmo muy acelerado de agotamiento de fuentes de agua, pero podemos contribuir a revertir la tendencia.
Y en esto voy a profundizar más adelante. Entonces la respuesta posible es que sí, es que hay alternativas. Yo soy un personal muy optimista de todo lo que se puede hacer, así que al final les voy a contar más sobre esta respuesta posible, que sí, que existe mucho que hacer siempre que tomemos un camino regenerativo. Pero volvamos a la eficiencia. ¿Cómo entender la eficiencia hídrica puesta en muy simple? Porque los que ya están en esto a nivel técnico pueden saber que es extremadamente complejo. Pero puesto en simple, la eficiencia hídrica la podemos separar en dos grandes conceptos. Uno es aumentar la disponibilidad de agua, y eso significa que reducimos la evaporación, porque ahí nos queda más agua disponible, reducimos la infiltración, eso nos deja con más agua disponible, pero también podemos aumentar la productividad del agua, que es la conversión del agua en cosecha, en biomasa. Y todo esto sumado nos da diferentes alternativas para contribuir a producir mejor con menos agua, es decir, integrar eficiencia hídrica en agricultura. Pero de base hay que entender hacia dónde se va el agua. Y a mí me gusta siempre hacer este símil con este rito de brindis que se hace en algunos países cuando dicen salud arriba, abajo, al centro, para adentro, porque es muy fácil de recordar y asociarlo a esto, porque hacia arriba se va el agua en evaporación, hacia abajo se va el agua en infiltración. Hacia el centro podemos hablar de escurrimiento porque se va al centro de la entrilera, se va al centro del valle, se va a lugares donde no queremos que llegue. Y para adentro, bueno, la transpiración porque es la planta la que usa esa agua y la convierte. Entonces, todos estos conceptos tienen que ver con aumentar la disponibilidad y, cuando hablamos de transpiración, aumentar la productividad. Así que, ¿cómo cambiar los resultados tomando estos dos conceptos como los grandes movilizadores de cambio? Bueno, acá les comparto algunas cifras. En evaporación podemos tener reducciones de evaporación que nos dejan con más agua disponible, en el orden del 10 al 30%. Se puede reducir el escurrimiento, mejorando el diseño de sistemas de riego. Se puede reducir la infiltración, revistiendo y usando mejores decisiones de riego. Y la transpiración, aquí hay muchísimo, muchísimo que hacer, porque acá entramos a un campo que es mucho más amplio respecto de cómo se puede optimizar la transpiración. Y aquí nos cruzamos con muchas ramas de ciencia, así que este punto en particular hay mucho potencial, pero también requiere de mucho conocimiento para lograrlo. Entonces, ¿dónde comenzar pensando en integrar eficiencia? Bueno, siempre es contextual, siempre depende de cuál sea el contexto que tengamos de suelo, el contexto de clima, el contexto del agua, respecto de la disponibilidad y la calidad, respecto del riego en cuanto al sistema que tenemos en el campo y, por supuesto, la fenología del cultivo. Es por eso que desarrollamos este modelo de eficiencia hídrica que simplifica pensar en todas estas partes para poder entender dónde comenzar o qué posibilidades existen para avanzar en eficiencia hídrica. Acá estamos hablando de conducción del agua, retención del agua en el suelo, absorción del agua, y esto está enfocado en transpiración, decisión de riego y calidad del agua. En todos estos pilares existen muchas tecnologías que ya mapeamos y que les voy a compartir algunas, que sirven a aumentar la disponibilidad del agua y a aumentar la productividad del agua. Entonces, para comenzar a dar los primeros pasos, tenemos que hacer una evaluación interna. ¿En qué peldaño estamos? ¿En qué altura nos encontramos para comenzar a integrar eficiencia? ¿Tenemos un potencial alto aún o tenemos un potencial bajo porque ya hemos integrado mucha tecnología, tenemos gente capacitada, tenemos buenos manejos, buenas prácticas? Acá hay algunos ejemplos, desde lo más simple a quizás lo más complejo de integrar. Mejor diseño de sistemas de riego, reducción de evaporación, riego de precisión, suelo vivo, bioestimulación, mejora de calidad del agua, prevención de estrés climático, son algunos de los ejemplos que se pueden integrar en un cultivo de palto para aumentar la disponibilidad y aumentar la productividad del agua.
Entonces, cuando nos fijamos en todo esto, hay uno que tiene doble efecto, que es el riego de precisión, especialmente en palto, porque regar de más genera efectos negativos y claramente regar de menos es evidente que genera efectos negativos. Si nos vamos a revisar las cifras de disponibilidad del agua, aquí les vengo a compartir algunos datos para que puedan considerar, porque estos son escalables, aunque siempre son contextuales también. Por ejemplo, si consideramos la evaporación como dato base, ¿cuánta agua se nos está evaporando de una piscina de riego o un tranque de acumulación? Para Cabildo, por cada metro cuadrado de espejo de agua, este año se van a evaporar entre octubre y abril cerca de 1.160 litros. Si eso lo llevamos a un ejemplo aplicado y tenemos un tranque de 10 por 10, en ese tiempo se nos van a evaporar 116 metros cúbicos de agua. Eso es agua que sacamos y que deja de estar disponible. Entonces, cuando frenamos la evaporación, aumentamos la disponibilidad de agua. Por otro lado, si tenemos una hectárea plantada, también hay un efecto de evaporación importante del suelo. Ahora, esto también es contextual, porque cambia según tipo de suelo, cambia según humedad relativa, temperatura ambiental, viento. Pero podemos dar un ejemplo acá de un suelo sin cobertura, un suelo limoso, en donde la superficie pierde un 30% de humedad al primer día luego del riego, con unos rangos de humedad relativa entre 20 a 65 y temperatura ambiental entre 15 a 35. En este ejemplo, una hectárea que está plantada con un 20% de cobertura evapora luego del primer día de riego 2,2 metros cúbicos. Eso es el agua que se va evaporada solamente por concepto de lo que ocurre naturalmente. ¿Y cómo se puede reducir esto? Bueno, integrando coberturas de suelo, por ejemplo. Ahora, si nos vamos a las cifras de productividad, de cómo se puede optimizar la transpiración de la planta, también existen algunas cifras que considerar. Esta, una de las más importantes y que más se repite en suelos arcillosos, reduce el nivel de cosecha potencial. Porque cuando llegamos a niveles tan bajos de oxígeno en suelo, como un 1 o un 2% de oxígeno disponible, se reduce el potencial productivo. Hay varios estudios que lo han medido, acá es un dato en este contexto en particular, así que tómense todos estos datos con un poquito de sal, porque siempre es contextual, pero los datos que les estoy comentando ya están documentados y hay evidencia de que hay efectos. Entonces, en este caso, la documentación fue que en un periodo de 15 días, esta baja de oxígeno en las raíces redujo el potencial productivo en un 22%. Las sales en agua y las sales en suelo también reducen el potencial productivo porque implica que al cultivo le cuesta más sacar el agua y en este esfuerzo extra hay energía que se gasta en sacar el agua y que no se gasta en producir cosecha. Entonces, cuando pensamos en agua, desde un 1,2 decisimen por metro de conductividad, el potencial productivo se puede reducir hasta en un cuarto, y cuando miramos el suelo, la conductividad es un poco más alta, pero también desde este nivel el potencial productivo baja. Respecto del suelo también, cuando tenemos un suelo vivo, por ejemplo en este caso un suelo con micorrizas efectivas, vivas, activas, la conductividad hidráulica, que es la capacidad de movilizar el agua de las raíces, en varios casos se ha documentado que es entre 2 a 3 veces mayor que una planta sin micorrizas. Y esto significa que el agua tiene mayor capacidad para moverse dentro de la planta y con eso optimizar el proceso de transpiración. El silicio, que se ha venido usando bastante en estos últimos años en periodos de sequía, es como una máquina del tiempo, entre comillas, en el sentido de que afecta la tasa de transpiración y genera que el agua no se mueva tan rápido a través de las hojas. Y eso, el resultado que tiene es que una planta, como no mueve el agua tan rápido en condiciones de sequía, no deseca el suelo tan rápido, con lo que en el mediano plazo puede resistir mejor un periodo seco.
También cuando hablamos de estrés térmico, y acá nos metemos con variables de estrés bioclimático, tenemos que hay varios estudios que reportan que desde los 32 grados Celsius aproximadamente, los estomas del palto se cierran. Y cuando se cierran, la productividad se va a cero, ya no hay transpiración. Y finalmente con la calidad del agua, que es un efecto muy importante a considerar, mientras más oxígeno tenemos en el agua o en el suelo, tenemos un mayor metabolismo de la raíz, por ende la raíz puede captar mejor el agua, mejor los nutrientes y convertirlos en cosecha. Acá, cuando pensamos en fuentes de agua superficial, el oxígeno está mucho más presente que cuando pensamos en agua de pozo. El agua de pozo generalmente tiene niveles muy bajos de oxígeno disuelto, y lo que se ha visto de forma recurrente es que integrar más oxígeno a la condición de raíz permite un aumento de la productividad. Entonces, con todo esto en mente, ahora les quiero compartir algunas tecnologías que existen y que están disponibles en Chile, que pueden contribuir a todos estos desafíos de disponibilidad de agua o de productividad de agua. Todas estas tecnologías no están en esta presentación, porque solo coloqué solamente las que podrían tener más sentido para un contexto de cultivo de palto, pero sepan que existen muchas tecnologías más que explorar, y esto es un campo que se está desarrollando año a año. Cuando miramos el pilar 1 en conducción del agua y nos centramos en tecnologías para los sistemas de acumulación, cuando les hablaba de la evaporación de los tranques o de las piscinas, hay tecnologías que pueden reducir la evaporación directa del tranque. Seguramente ya han escuchado sobre las pelotas de sombreo. Otras cosas más nuevas son los paneles flotantes, y en algunos casos se están combinando con paneles solares, y eso es súper interesante porque el panel solar baja la temperatura y aumenta el rendimiento, y como el panel solar está encima del agua, bloquea en gran parte la evaporación. Y finalmente, y quizás de las más nuevas, son estos aceites inocuos que generan el mismo efecto de reducir la evaporación, porque es una capa de aceite que queda encima del agua, que es totalmente inocua, no afecta no afecta a los animales, si es que tienen animales que se van a colocar ahí, y reducen la evaporación hasta en 80% en varios casos. Cuando nos vamos a observar lo que se puede hacer en retención del agua, bueno, esto es para suelos francos, francos arenosos, suelos arenosos. Cuando pensamos en cómo mejorar la retención de humedad, hay varias tecnologías que permiten elevar el punto de capacidad de campo para aumentar la capacidad de estanque del suelo, y el efecto de eso es que el riego se puede extender un poco más para entregarle más agua y esperar mucho más tiempo hasta el siguiente riego. Algunas tecnologías son compost, que es de las más conocidas, hasta algunas más elaboradas como los tensoactivos, que sirven en particular cuando tenemos diseños de riego en donde las zonas regadas no se conectan, y esto sirve para hacer que el agua se desplace hacia los costados, aumentando el área mojada, y también los hidrogeles, que ayudan a aumentar la capacidad de retención de agua de manera importante. Respecto de los protectores de suelo, esto está aplicado directamente al camellón, y acá hay varias alternativas. En general, las coberturas de suelo contribuyen a que se evapore menos el agua luego del riego, y este tipo de coberturas unitarias se desarrollaron en Estados Unidos, que son como unas bandejas que se ponen alrededor del tronco bajo la zona regada. Cuando nos ponemos a mirar en formas de mejorar la transpiración y optimizar ese proceso, tenemos tecnologías de protectores de estrés climáticos, tenemos bioestimulantes radiculares, y acá los protectores de estrés climáticos son tecnologías que reducen o previenen los efectos extremos, como temperaturas extremas, altas o bajas, muchos vientos. Y acá tenemos diferentes alternativas que existen, como seguramente ya conocen estas tecnologías anti-heladas que se aplican foliarmente, que generan que cuando nos cae una helada hay una diferencia
de energía disipada que genera que al final la hoja del palto no se queme por frío. También tenemos filtros solares que la función que hacen es reducir la incidencia de la radiación, con lo que hay menos agua que se pierde por regular la temperatura, y eso significa que la planta tiene más agua disponible para generar biomasa, y también se reducen estos efectos de golpe de sol. Y también tenemos los biorizantes como el silicio, que lo que hacen es darle una fortaleza temporal a la hoja en este caso, engrosando una parte de la hoja que hace que la transpiración pueda ocurrir más lento y con eso ser más tolerante a periodos secos. Cuando nos ponemos a mirar los bioestimulantes radiculares, acá estamos mirando tecnologías en general vivas que contribuyen a que las raíces se extiendan, o que el micelio, que es una estructura de un hongo, que son hongos benéficos, se extiendan para aumentar el volumen de suelo explorado. Y acá me refiero con micelio a micorrizas en particular. Las micorrizas son una, una asociación de hongos con raíces que permiten que la planta pueda alcanzar mayor superficie de suelo, acceder a más nutrientes, acceder a más agua, y en, en contribución de vuelta desde la planta hacia el hongo, la planta le comparte azúcares. Y esta es una relación que, si se mantiene bien, puede durar durante toda la vida de la planta. Por ende, es una tecnología que se podría aplicar una sola vez en la vida del cultivo, y si el suelo se maneja bien y se mantiene un suelo vivo, esto podría durar por mucho tiempo. Y por otro lado tenemos bacterias promotoras del crecimiento, que si las buscan en inglés van a encontrar mucha información por PGPR, que son Plant Growth Promoting Rhizobacteria, que son conjuntos de bacterias que viven en las raíces. Y lo que estamos viendo acá es una imagen de microscopía en donde todos esos puntos brillantes son bacterias que están encima de las raíces. Y lo que hacen estas bacterias es entregar compuestos a la planta que la planta reconoce y le sirven para estimular el desarrollo de raicillas, de raíces laterales, y aumentar la eficiencia de la nutrición y el uso del agua. Cuando miramos a tecnologías que están orientadas a mejorar la decisión de riego, aquí tenemos varias categorías que hemos separado en sensores de clima, sensores de suelo y sensores de planta. Acá seguramente esto ya se conoce mucho, estaciones meteorológicas para tener información local y entender cuáles son los rangos de evapotranspiración medidos de forma local. También tenemos plataformas meteorológicas que son cada vez más precisas en sus modelos. También tenemos sensores de humedad, de suelo, para entender cuál es la cantidad de agua disponible antes de tomar la decisión de cuándo regar y cuánta agua entregar. Ahora tenemos alternativas de sensores eléctricos y sensores que funcionan de forma más física, como los tensiómetros. Y en estas dos versiones, hoy hay tecnologías que pueden integrar esta información a plataformas para que podamos revisar esta información desde un computador o desde un celular y tener información medida con una frecuencia mucho más alta que una persona que va a hacer la medición. Y finalmente, en sensores de planta, esta es una de las tecnologías que existen, y que a mí en lo particular me resulta muy interesante, y que hemos venido integrando para hacer evaluaciones, que son los mapas de vigor a través de mapeos satelitales, en donde a través de una observación del cultivo se puede entender cuáles son las zonas que se encuentran con mejor salud, las que se encuentran con peor salud. También se pueden conseguir indicadores de humedad de suelo, indicadores de fertilidad, entre muchas otras cosas más interesantes que ayudan a tomar mejores decisiones. Y finalmente, en calidad del agua, que está directamente orientado a la productividad, porque cuando mejoramos la calidad del agua, aumenta el potencial productivo. Tenemos tecnologías que ayudan a mejorar la cantidad de oxígeno en el agua y reducir los efectos adversos que nos genera la sal.
Si comenzamos con el oxígeno, hay alternativas de oxigenadores mecánicos que inyectan agua, puede ser aire o oxígeno en particular al agua para que quede disponible luego del riego dentro del suelo. Y acá un factor muy importante es el tamaño de la burbuja, porque cuando vamos reduciendo el tamaño de la burbuja, aumentamos la eficiencia de la entrega del oxígeno y la permanencia del oxígeno en el agua. Entonces, hoy tenemos tecnologías de nanoburbujas que permiten entregar burbujas muy pequeñas al agua, lo que aumenta la permanencia y lo que aumenta la eficiencia en la entrega del oxígeno a nivel radicular. También tenemos ablandadores que buscan reducir el efecto negativo de sales presentes en el agua. Hay algunos ablandadores electromagnéticos que cambian la conformación de algunas sales y eso genera una reducción del daño que genera a nivel radicular. Y tenemos ablandadores mecánicos que, como parte del proceso, generan un agua concentrada en sales, en donde se encuentra todo el extracto de sales que se le sacaron a un agua en particular que era muy alta en sales. Y a nivel de suelo, tenemos correctores de sales que pueden funcionar de dos formas en general. Hay unos solubilizadores que permiten que durante el riego estas sales que están incrustadas en el suelo se puedan remover y puedan bajar lejos de la zona radicular. Y también tenemos otros compuestos que buscan neutralizar las sales, con lo que en la práctica tenemos las sales presentes en el suelo, pero están bloqueadas y por ende no hacen efectos negativos a nivel de raíz. Y esto es particularmente importante en el palto, que es muy sensible a las sales. Pero todo eso tiene, en conjunto con buenas prácticas, un potencial de regeneración muy grande y un potencial de impacto ambiental que es muy grande. Y aquí me conecto con lo que les comentaba al inicio, de que la respuesta posible es que sí nos sirve integrar eficiencia siempre que tomemos un camino regenerativo. Y con regenerativo, en particular en el sector agrícola, me refiero a nuestros 3 R's de regeneración, que son contribuir a la recarga de acuíferos, contribuir a la recuperación de suelos y contribuir a la revegetación de cuencas. ¿Por qué es importante recargar acuíferos? Porque como ya se los comentaba al inicio, tenemos una deuda que se hace cada vez más grande con acuíferos que se están secando más rápido cada año. Y acá tenemos en el sector agrícola, tenemos un potencial gigante, especialmente en canales de riego, porque existen más de 150.000 kilómetros de canales de riego en Chile que tienen un potencial altísimo para recargar acuíferos. Y esto ya está siendo respaldado por resoluciones que está sacando la Comisión Nacional de Riego, que permiten abrir compuertas para hacer recarga de acuíferos a través de canales. Entonces, esto ya se está mirando, ya se está fomentando para que ocurra, pero no está ocurriendo ni a la escala ni a la velocidad que necesitamos que ocurra. ¿Cómo se hace la recarga artificial cuando no pensamos en los canales de riego? Bueno, hay dos formas en que se puede hacer. Una es a través de pozos de infiltración o a través de piscinas de infiltración, que es básicamente dejar pasar el agua a un lugar y esperar que se infiltre. Esa velocidad de infiltración claramente cambia según el tipo de suelo que tengamos, y es por eso que se han hecho varios estudios en algunas cuencas sobre cuáles sectores son mejores para infiltrar, pensando en cómo acelerar todo este proceso, porque como se imaginarán, si nos encontramos con arcillas, esto es muy lento. Luego, pensando en recuperación de suelos, aquí la materia orgánica es clave. Por ende, cómo se maneja la materia orgánica, las podas, las hojas que se caen, tiene un tremendo valor, porque si logramos convertir eso en una incorporación de materia orgánica dentro del mismo huerto, eso contribuye a ir recuperando suelos, y por cada 1% de materia orgánica por hectárea se retiene la retención de agua en 190 metros cúbicos, la cosecha potencial aumenta en algunos casos, y también contribuye al suelo vivo, y también contribuye a fijar CO2 atmosférico, porque es una carga, una bomba de materia orgánica altísima en carbono,
que en vez de quemarse o descomponerse y liberarse el aire, se queda disponible en el suelo. Y por último, contribuir a la revegetación de cuencas. Esto es súper importante porque en promedio en el mundo un 75% del agua proviene de los bosques y los humedales, y al mismo tiempo contribuyen a que las lluvias puedan recargar más rápido los acuíferos. Entonces, cuando tenemos cuencas que están sin bosques o casi sin bosques, o sufrimos quemas o perdemos masa boscosa en general, eso contribuye a que en la siguiente lluvia el agua no infiltre tanto en el suelo y por ende en el mediano y largo plazo la recarga de acuíferos baja. Y si se preguntan cuáles son las tendencias de todo esto de la agricultura regenerativa, bueno, les puedo comentar que ya hay certificaciones que son orientadas a prácticas regenerativas. Esto siempre tiene que ver con resultados que permitan demostrar que hay un impacto positivo en el entorno. Tenemos la certificación orgánica regenerativa, tenemos el resultado ecológico que lo impulsó Alan Savory, y tenemos una iniciativa de carbono en suelo que se está lanzando. Esto aún no es una certificación, pero está orientada a que se convierta así, para entregarle este sello a los huertos que tienen prácticas de incorporar materia orgánica en suelo de forma constante para aumentar los niveles de carbono en suelo. Y esto ya se está haciendo. Y este es el caso que les comentaba que les puede resultar súper interesante, porque en un huerto en Hijuelas, que tiene cerca de 50 hectáreas de palto, que está al lado de un bosque nativo, está Palta Buena, que está impulsando una serie de prácticas que son buenas con el bosque, buenas con la tierra, buenas con el agua. Con ello estamos trabajando especialmente en suelo, y no les voy a contar más para que los puedan revisar. Si tienen cuenta de Instagram, ellos están publicando mucho en Palta Buena, para que los puedan buscar, porque es un caso súper interesante de cómo un cultivo de palta puede integrar prácticas regenerativas que contribuyen a recuperar acuíferos, que contribuyen a recuperar la calidad del suelo, y que además contribuyen a la recuperación del bosque esclerófilo que tenemos acá en la quinta región de Valparaíso. Y a esto le llamamos eficiencia regenerativa, porque buscamos producir mejor con menos agua mientras se contribuye a regenerar las cuencas. Y esto es en particular lo que estamos buscando en Eficagua, así que si están en esa línea también, feliz de que sigamos conversando. Eso es todo lo que les quería compartir hoy. Muchas gracias por este espacio.